¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién anda por acá el día de hoy? Hoy tenemos terapia de storytelling. Yo sé que no es la hora, yo sé que no es el momento. Yo sé y no me reclamen. Así es el mundo hoy en día y así es lo que se puede hacer hoy. Y hoy lo que quiero hacer es platicarte sobre algo que ya habíamos comentado en algún momento. Esto es algo que desde hace tiempo yo quería realizar, contar un poquito de historias acá en storytelling, en terapia de storytelling. Y lo que estamos haciendo ahorita son las 2 de la tarde de un viernesito. Pues ya a gusto, ya estamos saliendo. Debería estar con mi mezcal hoy en día. Yo no sé qué estoy haciendo. Pero bueno, algo que yo quería contar es una historia. Y déjame contarte que los últimos días estuve yo de vacaciones. Y estando de vacaciones, evidentemente, hay muchas personas que no sabemos estar de vacaciones. Así es que estuve trabajando. Por fortuna, mi trabajo se parece mucho a lo que es el descanso, a la relajación, etcétera. Y entonces estuve haciendo cosas que son muy divertidas. A fin de cuentas, en el mundo del storyteller, lo que hace una persona trabajando es pues, leer historias o escribir historias o pensar en cómo platicar y contar estas historias. Así es que estuve platicando sobre mis personajes. Estuve trabajando sobre cómo desarrollar personajes interesantes, cómo desarrollar personajes atractivos, cómo se construyen los personajes. Fue básicamente lo que me puse a pensar. Y entonces lo que hice fue regresar a los personajes clásicos, a los personajes que siempre han estado con nosotros desde pues de toda la historia de la literatura universal, desde hace mucho tiempo. Váyanse acercando aquí, por favor, porque la historia de hoy va a ser muy interesante y les va a gustar mucho. Estuve leyendo básicamente sobre uno de los personajes que, pues al menos yo recuerdo que eran entrañables en mi juventud, sobre Guillermo Tell. Guillermo Tell nace, bueno, pues era por ahí por el año de 1276 en un sitio llamado Burglem, Suiza. Y Guillermo Tell es un excelente ballestero, es el mejor ballestero del condado y del pueblo y de Europa y de todos los sitios inimaginables que te pudieras tener en la cabeza. Básicamente era una persona que no fallaba al disparar con su ballesta. Y un día caminando por el pueblo, por el cantón de Uri, donde él vivía, se topó con un gran palo, con un sombrero, que era precisamente el máximo símbolo de aquel entonces, que era el símbolo de la casa de Habsburgo. Y él decide no hacer la reverencia que había que hacer y entonces es arrestado por el gobernador Hermann Gessler del cantón de Uri, precisamente. Y es condenado de una u otra forma a algo muy divertido según el gobernador. Si era tan buen disparador, entonces sería sencillo para él dispararle a una manzana que estuviera en la cabeza de su hijo. Y así es lo que tiene que hacer. Se pone en posición, revisa, apunta, checa los vientos y dispara acertando. A esto, el gobernador le pregunta, bien, ¿y la segunda flecha que tiene en la mano, para qué era? Y le dijo, si hubiera yo fallado, entonces esta flecha hubiera sido para matarlo a usted. Por lo cual, evidentemente, lo arrestan nuevamente, llevándoselo a un calabozo, a una torre, qué sé yo. Él logra escaparse tras un forcejeo, matando con esa precisa flecha al gobernador Gessler. Esta es una historia, no es la historia, es una historia. Es una historia de un personaje que alguien escribe, que alguien desarrolla, que alguien implementa, que alguien estructura, que alguien hace. Y a veces lo que pasa es que los personajes no sabemos cuáles son reales o cuáles son fantásticos. No sabemos si Robin Hood fue real. Fue real, pero no fue, pero sí, pero se basó en historias reales, igual que Guillermo Tell. No fue real, pero se basó en personajes reales para crear precisamente este personaje épico que es único, magnífico e infalible. Los personajes de la literatura no sabemos cuáles son, si son reales o si no. Uno de ellos, por ejemplo, es Jack el Destripador, un personaje real de la historia. Por ahí por el año 1888 lo que hace Jack el Destripador es asesinar, si mal no recuerdo, unas 6 u 8 personas, pero con métodos quirúrgicos en donde pues no solo
bueno, pues no solo mata, sino que abre, destripa, quita órganos en particular, extirpa, hace unas cosas muy, muy extrañas. Y ese personaje real entra al mundo de la fantasía a través de la televisión y el cine. Tiene 115 apariciones en diferentes películas, más o menos conforme vaya el conteo al día de hoy, pero tiene más o menos 115 apariciones. Y entonces el personaje real empieza a convertirse en fantasía de una u otra forma. Y lo contrario le sucede a otro personaje que aparece 245 ocasiones en películas y series de televisión llamado Sherlock Holmes. De la fantasía empieza a cruzar a la realidad y es un personaje tan entrañable que a veces pensamos que fue un personaje real, que verdaderamente existió y un personaje de carne y huesos. Este es un personaje que crea Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle en 1859 nace y a través de su historia estuvo estudiando en buenos colegios en Inglaterra y durante su vida fue un gran contador de historias, fue un gran storyteller, al grado que siempre tenía a jóvenes sentados a su alrededor, escuchando sus historias, escuchando sus relatos, escuchando todo lo que él tenía para decir. Así es que lo que hace Sir Arthur Conan Doyle, de repente en algún momento, bueno, su familia venía de una familia de ilustradores, pero él decide no darle seguimiento a ese oficio familiar y decide inscribirse en la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Y ahí conoce a uno de los primeros personajes que cambian su vida. Joseph Bell, uno de sus profesores más entrañables y magníficos por lo visto, es un personaje que se vuelve alguien muy, muy interesante para él. Sir Arthur Conan Doyle, el escritor, el magnífico, estudia medicina y basa a uno de sus personajes principales, a Sherlock Holmes, en él. Su profesor, Joseph Bell, era un maestro que dominaba la observación, la lógica, la deducción y el diagnóstico. Y entonces ahí vamos viendo la forma en la que, de dónde aparecen los personajes, de personajes reales, de la realidad misma, y ahí se encuentra enclavado Sherlock Holmes. Sherlock Holmes lo que hace son dos cosas interesantísimas y únicas para ese entonces. Estamos hablando de 1888. Ojo, hace dos cosas. Uno, el primer análisis de balística que existe en la historia, evidentemente en la literatura. Lo que hace es analizar la trayectoria de la bala, de dónde sale, dónde llega, cómo mata, cómo cae el cuerpo. Todo el proceso de análisis de balística lo hace por primera vez Sir Arthur Conan Doyle en voz de Sherlock Holmes. Y el segundo que hace es sumamente interesante, es un análisis y sobre todo una clasificación, más que un análisis, una clasificación de los diferentes venenos que existían en aquel entonces. Y entonces él es capaz de identificar la causa de muerte de los diferentes personajes de las obras que estaban. Todo esto lo hace Sir Arthur Conan Doyle, evidentemente con el conocimiento tan profundo que tiene y que logró obtener de la Escuela de Medicina, combinado con las habilidades de su maestro, la observación, la lógica, la deducción y el diagnóstico. Fue tan importante todo este proceso que en algún momento un francés, Edmond Locard, en 1910, hace una recopilación de todo lo que sucede en el mundo de Sherlock Holmes y crea el primer laboratorio de criminalística de la historia. Muy adelantado a su época. Todo lo que vemos hoy en CSI, todo lo que vemos hoy lo que vimos en Quincy, los jóvenes que crecimos viendo esa maravillosa serie, todo lo que vemos en Criminal Minds, todo lo que vemos ahí viene de 1910, que a su vez viene de 1888 de Sir Arthur Conan Doyle. Es increíble. Lo que hace es, primero, crea lo que es el principio de intercambio. Donde dos superficies se encuentran en contacto, siempre hay un intercambio, tanto físico, que es la huella, como químico, que es pues el intercambio de partículas, llamémosle moléculas, pero el intercambio de lo que una superficie se lleva a la otra y que después puede analizarse para saber que estuvieron en contacto. Incluso hace el primer análisis de manchas.
Poco tiempo después, en 1903, Sir Arthur Conan Doyle empieza a recibir cartas, ya siendo un escritor famoso, teniendo un personaje sumamente famoso, empieza a recibir cartas en donde la gente le empieza a pedir de una u otra forma que le ayude a resolver los casos. Claro que le estaban pidiendo a Sherlock Holmes que resolviera su caso al cual lo estaban siendo incriminado. Uno de los casos más importantes o interesantes es una persona que mataba supuestamente animales con intereses sectarios para una secta en particular. Y Sir Arthur Conan Doyle logra demostrar que eso era completamente falso. Sin embargo, a esta persona, al final, pues la condenan. Y tras esa situación por la que se encuentra, él empieza a apelar, a analizar, a trabajar y logra desarrollar la primera corte de apelaciones de Inglaterra tan solo 2 años después. Lo interesante es que en el 211 de Baker Street, en Londres, se encuentra la casa de Sherlock Holmes. La casa donde vivió un personaje que no existió. Donde estuvo un personaje que nunca ha existido, pero su casa sí existe, basado en nada. Somos capaces de traer a la realidad personajes ficticios porque son tan entrañables y están tan bien desarrollados como reales que incluso queremos creernos que son reales. ¿A dónde viene todo este rollo de Sherlock Holmes y todo el rollo de Jack el Destripador? Bueno, pues Jack el Destripador sí fue real, pero Sherlock Holmes no lo fue. Y sin embargo, un estudioso, un escritor, Jesús Delgado Lorenzo, lo que hace es analizar y estudiar toda la información que existe, todos los archivos que existen del caso de Jack el Destripador, para darse cuenta de varias cosas interesantes. Una de ellas es que siempre dentro de la escena del crimen estuvo un personaje alto, un personaje con bigote y con cabello negro, un personaje con un sombrero alto y con un abrigo oscuro, un personaje que correspondía precisamente a la descripción de Sir Arthur Conan Doyle. Un personaje que, pues de cierta forma, no llamaba la atención por ser escandaloso, sino por ser sobrio y específico. Y Sir Arthur Conan Doyle tenía unas habilidades muy precisas con los equipos quirúrgicos y conocía de medicina y de los órganos internos. Y Sir Arthur Conan Doyle tenía un conocimiento tan profundo sobre la criminalística que era capaz de identificar la forma en la que un malandrín podía escapar de una escena del crimen para no ser atrapado, para poder huir sin dejar huellas, sin tener un contacto con cosas que lo identificaran. Hay mucha información que apunta, según Jesús Delgado Lorenzo, a que Jack el Destripador pudo haber sido, de alguna forma, Sir Arthur Conan Doyle. Y eso es un grandioso plot twist a ambas historias. Lo interesante es justo eso, ¿no? La forma en la que los personajes ficticios se crean. Siempre se crean basados en la realidad. Y siempre la realidad es capaz de alimentar la ficción. Y los escritores y los storytellers y la gente que contamos historias hacemos precisamente eso. Traer cuestiones de la realidad y llevarlas a la fantasía, exagerando o combinando o cambiando ciertos aspectos. Pero los personajes más entrañables, los personajes que siempre nos acordamos, los personajes que nos generan recordación, los personajes que queremos y que odiamos, siempre están de alguna u otra forma basados en la realidad. Así es que, ¿quién es el maestro y quién es el aprendiz? El que crea los personajes o en donde están basados cada uno de ellos. ¿Qué les pareció? Esa es la historia sobre cómo crear personajes, cómo se crean los personajes, y es algo de lo que estuve trabajando el fin de semana pues ahora que estuve de vacaciones por sitios que ya les platicaré. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya interesado, ojalá que les llame la atención. Déjenme ver si hay algún mensaje de este lado. Ni siquiera abrí sesión en Facebook. Espero que se haya estado grabando de este lado. En Instagram,
Ustedes que escucharon estos relatos, yo sé que no son horas, pero si ustedes tienen alguna idea, algún mensaje, coméntenlo. Díganme qué opinan al respecto, díganme qué piensan, díganme qué les pareció, díganme qué opinan al respecto sobre este tipo de cuestiones. Creo que sí hay aquí algún mensaje, algún comentario. Saludos por aquí. Se vio completo aquí en Facebook. Gracias, profesor. Hoy me ha tocado verte todo el día. Un placer. Gracias, mi querido Viso. Esa es una historia fantástica. Y está, si la quieren escuchar por completo, está en el episodio 78 de Azul Chiclamino. Y les doy una sorpresa para los que están aquí en primicia. Hoy empezamos a trabajar en radio con mi amigo Francisco Fortuño. Hoy empezamos a tener apariciones esporádicas y hoy voy a platicar precisamente sobre este caso, sobre esta situación. Pero, pues, ¿qué les cuento? Estoy practicando de lo que se va a tratar la sesión del día de hoy. Gracias a todos ustedes, gracias, nos vemos el lunes. Si no estuvieron el día de hoy en The Room, pues la sesión está grabada ni más ni menos que en LinkedIn. Síganme en LinkedIn y ahí está toda la información. Gracias, gracias por las nuevas enseñanzas de historias. Sí, esto es, a mí estas historias me encantan y cuando hay un plot twist sobre esto es fantástico. ¿En qué estación? Eso es muy interesante, ya se los haré llegar porque la verdad es que tampoco lo sé, pero ya se los platicaré. Estamos en radio y eso es, híjole, eso está cañón, es una locura. Mira, ya les platicaré. Gracias a todos, nos vemos pronto.